El movimiento de traslación es el que realiza el planeta Tierra alrededor del Sol. Tarda 365 días y 6 horas en dar una vuelta completa, lo que equivale a un año de nuestro calendario. A este movimiento también se le conoce como la órbita de la Tierra alrededor del Sol, puesto que la trayectoria que sigue la Tierra alrededor del Sol no es circular sino elíptica. El movimiento de traslación es la causa principal de la existencia de las estaciones del año. Durante los meses de verano, los rayos del Sol inciden sobre la Tierra de manera perpendicular, lo que alarga los días y eleva la temperatura. En invierno, los rayos solares inciden en un ángulo agudo, es decir, mucho menor a 90 grados, lo que hace que los días sean más cortos y la temperatura descienda. El periodo en que la Tierra se encuentra más cerca del Sol se conoce como perihelio y corresponde al mes de enero. En cambio, el periodo de mayor lejanía respecto a su astro se llama afelio y coincide con el mes de julio. La fuerza de gravedad que ejerce el Sol es la razón por la cual se mantiene dando vueltas a su alrededor sin salir disparada hacia el espacio profundo. La distancia total que recorre la Tierra en su movimiento de traslación es de 940 millones de kilómetros, desplazándose a una velocidad de 107.000 kilómetros por hora. Causa del movimiento de traslación. El movimiento de traslación de la Tierra se debe a la fuerza de gravedad que el Sol ejerce sobre ella. Recordemos que el Sol es la estrella de nuestro sistema solar y que su fuerza de gravedad, a su vez, está determinada por su tamaño y varía de acuerdo a la distancia a la que se encuentran los planetas. Mientras más cerca se encuentran de él, mayor es la fuerza de gravedad y más rápido gira a su alrededor. El Sol es 100 veces más grande que la Tierra, por lo que ejerce sobre ella una atracción de la que no se puede escapar. Están separados por una distancia de 150 millones de kilómetros. Estas dos circunstancias determinan que la velocidad de traslación de la Tierra sea de 107.000 kilómetros por hora y que le tome 365,25 días dar una vuelta completa alrededor de su estrella. La trayectoria de la Tierra alrededor del Sol es elíptica o en forma de óvalo, es decir, como un círculo ligeramente aplastado por sus dos lados horizontales. Los años bisiestos. El año común tiene 365 días, pero, como ya habrás observado, este número no coincide de manera exacta con el tiempo que se demora la Tierra en dar una vuelta alrededor del Sol, que es de 365 días más 6 horas, es decir, más la cuarta parte de un día. Para corregir esta imprecisión, se creó el año bisiesto, que sucede cada 4 años y se caracteriza por tener un día más, es decir, 366 días. Este día adicional compensa los 4 periodos de 6 horas que se pierden en el lapso de 4 años comunes. Es por eso que febrero, cada 4 años, tiene 29 días en lugar de 28. Partes del movimiento de traslación. El movimiento de traslación se divide en 2 periodos, el perihelio y el afelio. Perihelio es el periodo de su órbita en el que la Tierra se encuentra más cerca del Sol, a 147 millones de kilómetros. Sucede en el mes de enero y coincide con el invierno en el hemisferio norte y con el verano en el hemisferio sur. Afelio es el periodo de su órbita en el que la Tierra se encuentra más lejos del Sol, a 151 millones de kilómetros. Ocurre en el mes de junio y coincide con el verano en el hemisferio norte y con el invierno en el hemisferio sur. Los equinoccios. Durante la órbita de la Tierra alrededor del Sol, hay 2 momentos en los cuales el Sol se sitúa exactamente sobre el ecuador, la línea imaginaria que divide nuestro planeta en 2 hemisferios, norte y sur. Durante un equinoccio, el día y la noche tienen la misma duración. El primer equinoccio sucede entre el 22 y el 23 de marzo y marca la llegada de la primavera en el hemisferio norte y del otoño en el hemisferio sur. El segundo equinoccio tiene lugar el 22 de septiembre y anuncia la llegada del otoño en el hemisferio norte y de la primavera en el sur. Consecuencias del movimiento de traslación. El movimiento de la Tierra en torno al Sol tiene 2 consecuencias principales: el cambio de la duración del día y la noche y la sucesión de las estaciones. La duración del día y la noche. La alternancia entre el día y la noche depende del movimiento de rotación de la Tierra, que es el que se realiza alrededor de su propio eje.
Sin embargo, la posición en su trayectoria en torno al Sol afecta la duración del día y la noche. Durante el perihelio hay más horas de luz, mientras que con la entrada del afelio anochece más temprano. En los equinoccios, la cantidad de horas de luz y de oscuridad es la misma, 12 horas. Las estaciones. El eje de la Tierra no es estrictamente vertical, sino que tiene una inclinación de 23,5 grados. Por esta razón, durante toda su trayectoria alrededor del Sol, uno de sus hemisferios está más expuesto que el otro a la luz y calor solares. Durante el perihelio, a partir de enero y hasta junio, el hemisferio norte recibe mayor cantidad de luz y calor que el hemisferio sur. Por eso en esta época coincide con la primavera y el verano en el norte, y con el otoño y el invierno en el sur. Durante el afelio, julio a diciembre, sucede lo opuesto. Es el hemisferio sur el que recibe mayor cantidad de luz y calor. Por eso estos meses corresponden a la primavera y el verano en el sur, y al otoño y el invierno en el norte.